Capítulo quinto. Jesús sacrificador. Figuras del sacrificio. Una gran tristeza ha invadido la naturaleza. El hombre, rey de la creación, se ha apartado del camino recto, ha ofendido a su Dios y Creador, ha pecado. Adán, culpable, tiene miedo. Es la primera vez que el hombre teme a Dios. Rápidamente se pronuncia la terrible sentencia. Adán, el pecador, abandona un paraíso de delicias para comenzar en la tierra infecunda y bajo un cielo a menudo negro una vida de trabajo, de lucha y de dolor. De cuando en cuando el hombre vuelve a los días de intimidad con su Creador y se lamenta y llora. Busca volver a encontrar la felicidad perdida, volver a acercarse a Dios. Pero el cielo está cerrado. En vano el hombre pecador busca reanudar con su Creador el vínculo de amor que el pecado destruyó. Invadido por el sentimiento de la propia debilidad y de su nada, se postra en adoración. Cuando ha comprendido la grandeza de Dios, el hombre se siente aún más conmovido por su bondad. Por eso el hombre, en medio de su desventura, se siente impulsado a elevar al cielo un canto de agradecimiento y alabanza. Recuerda la promesa hecha por Dios de un Salvador y postrándose de rodillas en la tierra, se esfuerza en hacer descender hasta Él la misericordia prometida mediante el llanto y el ardor vehemente de su plegaria. Un día, queriendo reunir en un único acto para presentárselo a Dios, la expresión íntima y personal de su adoración, de su reconocimiento, de su reparación y de sus insistentes plegarias, el hombre hace su ofrenda. Presenta esta ofrenda a Dios destruyéndola. La inmola a la gloria de la majestad soberana, esperando así tocar su corazón y obtener el perdón divino. Y el Altísimo se digna inclinarse hacia el hombre arrepentido. El Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda. Génesis 4:4. Pero, ¿cómo al Ser Supremo y Señor del mundo puede agradar este sacrificio? ¿Cómo este sacrificador culpable y esta víctima sin inteligencia pueden glorificar a Dios, aplacar su justicia, obtener sus dones? Dios es amor. Viendo que el pecado actuaba sobre el alma con su capacidad de dañarla y mucho antes que el hombre pensase en ofrecerle un sacrificio, en el seno del amor infinito se realizaba un sublime consejo. El Verbo, Hijo único del Padre, se ofrecía a pagar la deuda de la humanidad culpable. Se encarnaría en el tiempo y, sacerdote y víctima a la vez, se inmolaría voluntariamente. Así se restituiría toda la gloria a la divina majestad. La justicia se satisfacería por esta reparación de valor infinito y la comunión de amor entre el Creador y la criatura, rota por el pecado, se reanudaría para siempre con este sacrificio divino. La justicia había sido desarmada por la misericordia. El poder y la bondad se unían para hacer una obra maestra, Jesucristo, simultáneamente sacerdote y víctima divinos, del único sacrificio digno de la majestad de Dios. En efecto, no existe pueblo ni religión que no tenga el sacrificio como base de su culto.
Solo el pueblo elegido, la nación santa, llamada a conservar el culto del verdadero Dios, continuará ofreciéndole oblaciones hasta el día en que lo imperfecto cede lugar a lo perfecto, y el sacerdote de la nueva alianza ofrezca a la divina majestad la única víctima capaz de agradarle. En el Antiguo Testamento no había nada perfecto ni completo, pero surgiría otro sacerdote del orden de Melquisedec, el cual, sacrificando una víctima santa, pura y aceptable a Dios, llevaría a una justicia perfecta a todos aquellos que debían ser santificados. Sacrificio cruento. Llega el tiempo en que la ley de la gracia debía derogar la ley del temor. Mientras en lo alto de los cielos los ángeles cantan el gloria, sobre la tierra el sacerdote de la nueva alianza hace su ingreso en la humildad de un establo. Ha nacido la víctima santa que debe ser inmolada. Durante largos años Jesús será sacerdote y víctima. Primero, sacerdote. Mediante poderoso como mediador entre la divinidad y la humanidad, Dios y hombre al mismo tiempo, y por tanto el único digno de presentarse a Dios, de inmolarle una víctima sin mancha, de ofrecerle el sacrificio de adoración, de alabanza, de reconocimiento que merece, de interceder por los pecadores, sus hermanos, y de obtener así con el fuego eficaz de su oración los dones de la bondad divina. Segundo, como víctima santa, ofrecida eternamente, la única capaz de ser grata y cuyo suavísimo olor, al subir hasta el trono de Dios, aplaca su justicia y obtiene misericordia. Poco a poco, Jesús, sacerdote y víctima, llegará a la madurez. Más adelante, este magnífico templo erigido a la gloria de Dios será destruido. No quedará piedra sobre piedra, mas ¿qué importa? Para el sacerdote divino, aún la obra espléndida de Salomón es un templo indigno. Su templo es el universo, y él quiere cumplir las funciones de su sacerdocio y sacrificar en todo tiempo y en todo lugar. Es sacerdote y por lo mismo sacrificador. Esta víctima es el mismo Jesús. Juan Bautista, el precursor, gritará señalándolo: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Jesús es el Cordero de Dios de la Pascua Nueva, cuya carne será manjar en perpetuo banquete y cuya sangre preservará de la destrucción a quienes sean señalados con ella. Así, en los últimos tiempos de su vida mortal, Jesús se nos manifiesta siempre y simultáneamente como sacerdote y víctima. Es sacerdote cuando, postrado en el llano o en la cima del monte, prolonga su oración con las manos elevadas al cielo e intercede ante el Padre Celestial en favor de la humanidad caída. Es sacerdote en su predicación ardiente, en sus enseñanzas pacientes, en los consuelos que derrama ante los dolores terrenos. Es sacerdote sobre todo cuando a través de muchísimo sufrimiento sacrifica e inmola a la gloria del Padre y por la salvación del hombre su sagrada humanidad mientras aguarda la cruz. Víctima es siempre en su ayuno y soledad.
en el ofrecimiento siempre renovado de su vida y en la aceptación de su suplicio. Pero he aquí que llega el día del gran sacrificio. El sumo pontífice, revestido con la púrpura de su propia sangre, ceñida la frente con la corona, se adelanta con la majestad de su sacerdocio real. Llegado a la cima, en presencia de la muchedumbre atenta, la víctima santa se coloca sobre el altar y el santo sacrificio continúa hasta la inmolación completa. Jesús, suspendido de la cruz, sigue siendo sacerdote y víctima. Sacerdote porque es Él quien voluntariamente se inmola. Sí, todo se cumplió. Jesús sacerdote inmoló a Jesús víctima. Ahora el cielo se acercó a la tierra. Dios perdonó la iniquidad del hombre. Con este sacrificio cruento, Jesucristo alabó magníficamente la bondad infinita, ofreciéndole el mayor homenaje de adoración que pueda recibir. Ha dado gracias al Padre Celestial por todos los bienes que la divina generosidad derramó sobre la creación entera. Ha pacificado a la justicia divina que el pecado del hombre había ofendido y que exigía una reparación plena. En fin, pidió y obtuvo todos los favores y ayudas, todo el perdón que nuestra miseria humana necesita. Todo está consumado. El sacrificio incruento. Jesucristo, la víctima divina, expiró. El mundo fue rescatado. Hay paz entre el cielo y la tierra. En el ara de la cruz, la justicia y la misericordia se han abrazado. Y el amor infinito, volcándose sobre la humanidad entera, a través de la redención, le devuelve la vida sobrenatural, arrebatada por el pecado. Cristo quiso ofrecerse una vez y para siempre a Dios, su Padre, en holocausto de amor, por la salvación eterna de su amada criatura. No obstante, la gracia abundante de la redención sigue transmitiéndose de generación en generación, pues la naturaleza humana está herida. El hombre a su vez debe también sentir cada día esta íntima necesidad de elevarse hacia su Dios con el ofrecimiento de un sacrificio. Por eso, así como el sacerdocio de Jesús no debía desaparecer con su muerte, pues Él es sacerdote eterno, también su sacrificio será permanente. No bastaba que el Verbo encarnado se sacrificara una única vez. Es necesario que la vida recobrada con la resurrección sea inmolada otra vez. La noche en la que Jesús y los apóstoles reunidos en el cenáculo celebraban la antigua Pascua, clausurando así la cadena del culto antiguo y de la antigua alianza, a la que están por unirse la nueva alianza y el culto nuevo. Cristo Jesús va a ser entregado, pero quiere dejar a su iglesia tan querida y recién fundada, un sacrificio visible y perpetuo. Su amor crea la Eucaristía. Sacerdote según el orden de Melquisedec, en la majestad de su sacerdocio eterno, Jesús ofrece a Dios, su Padre, su cuerpo y su sangre, bajo las apariencias de pan y vino, y se los da a sus discípulos, a quienes al mismo tiempo instituye sacerdotes del Nuevo Testamento. Hagan esto en memoria mía.
Lucas 22:19, dice a los apóstoles y a sus sucesores en el sacerdocio, ordenándoles así ofrecer su sagrado cuerpo y su sangre divina en sacrificio incruento. Este sacrificio debía no sólo actualizar el sacrificio de la cruz, sino también aplicar su poder salvífico para la remisión de los pecados que se cometerían en el transcurso de los siglos. Así, en el cenáculo, el amor infinito ha hecho en un instante dos maravillosas creaciones, la Eucaristía y el sacerdocio. La Eucaristía, Jesús, vivo en la realidad de su carne adorable y de su sangre divina, con su corazón tan ardiente y puro, con su alma tan maravillosamente adornada, con sus dos naturalezas unidas en una sola persona, Jesucristo. Tal como fue en su vida mortal, tal como se encuentra en la gloria a la diestra del Padre Celestial, tal como será por toda la eternidad, Jesucristo, Dios y hombre. Y Jesucristo víctima, ofrecido en oblación voluntaria, crucificado no una sola vez, sino cada día, a cada instante en la penumbra del templo, en lo profundo del sagrario, en el copón donde quiere permanecer. Inmolado por crueles verdugos, no por única vez en el Calvario, gritando al Padre, sino en todo el universo, a través de cada sacerdote suyo, en el altar del sacrificio, en el silencio de las especies eucarísticas. Jesucristo, convertido en alimento del hombre, viático de su viaje hacia la eternidad, bebida sagrada que hace germinar en el alma la flor de la virginidad y los frutos de las virtudes. La Eucaristía, lugar donde se encuentran todos los bienes, el único bien, Dios, y todas las gracias de redención, salvación y vida eterna. Oh hombre, criatura privilegiada, alégrate, tu Dios está contigo, es tuyo, se hace tu alimento para purificarte, fortificarte y divinizarte. Se da a ti totalmente, se sacrifica por ti. Adora, postrado en reverente reconocimiento de agradecimiento, la sublime generosidad de tu Dios. La Eucaristía es para ti, también lo es el sacerdocio, a través del cual recibes la Eucaristía. Alégrate, Jesús tu sacerdote está eternamente vivo contigo. Podrás encontrarlo a tu lado en todas las necesidades de tu vida. Si tienes sed de verdad, Él te instruye y da luz a tu inteligencia. Si has pecado, Él está para absolverte y levantarte. Si sufres, si te oprimen los dolores del mundo, Él te consuela. Si buscas un mediador, que en tu nombre se presente ante la majestad de Dios y presente tus sacrificios al Señor con la seguridad de ser siempre recibido favorablemente, Él sube las gradas del altar y habla en tu lugar. Jesús sacerdote, eternamente vivo, vive en el sacerdocio. Es el sumo sacerdote, el único sacerdote del Altísimo, sin el cual no puede existir sacerdocio alguno. Si Jesucristo vive en la Eucaristía, si vive en el sacerdocio, ¿qué estrechos vínculos deben existir entre el sacerdote y la Eucaristía? Jesucristo es el vínculo divino. Entonces, qué culto ferviente, qué tierno respeto y cuánto amor no deberá tener el sacerdote hacia este Jesús,
oculto en el Santísimo Sacramento, que se pone en sus manos y así se hace víctima por todos los fieles, pero especialmente por sus sacerdotes. En el Evangelio no escuchamos a Jesús decir a los apóstoles a la hora de la cena, al consagrar el cáliz de su sangre: este es el cáliz de mi sangre, que será derramada por ustedes y por muchos. En este solemne momento, Jesús distingue en primer lugar a los sacerdotes. Los demás fieles vienen en segundo lugar. Sí, es sobre todo por ellos que se hace sacramento, para ser compañero de camino en las búsquedas de almas, amigo fiel, quien consuela en el día de la prueba, alimento que da fuerzas al alma y al cuerpo. Es por medio de ellos, los sacerdotes, que quiere ser siempre renovado en el sacrificio. Es por medio de ellos que quiere darse a todos. La Eucaristía es el tesoro divino del sacerdote, que entonces lo custodie con atención y lo dé con generosidad, porque cuanto más se esfuerce por enriquecer con la Eucaristía a sus hermanos, tanto más se enriquecerá a sí mismo. Jesucristo es la Eucaristía. Por eso debe tener hacia este sacramento del amor una ardiente y tierna devoción. Jesucristo es el sacerdote, está vivo y actuando mediante su sacerdocio eterno. ¿Cuánto debe ser entonces el respeto del sacerdocio hacia sí mismo? ¿Cuánta debe esforzarse para transparentar a Jesús en sí mismo, en cada una de sus acciones? Jesús es siempre y en todas partes sacerdote y víctima. El hombre elegido por Jesús para continuar su sacerdocio participa de esta condición divina. Él también es, al mismo tiempo, sacerdote y víctima. El sacerdote es sacerdote para su Dios, sacrificador de la única víctima augusta, capaz de obtenernos misericordia. Es mediador entre la majestad de Dios y sus hermanos los hombres. Es sacerdote. Es necesario que pueda verse resplandecer en él la dulce majestad, la gravedad serena, la asiduidad en la oración y la suave benevolencia de Jesús sacerdote. Es víctima. Debe vérsele humilde y dulce, siempre entregado y siempre dándose, ofreciéndose en sacrificio perpetuo como Jesús víctima. La vida de Cristo fue sacrificar y sacrificarse. Idéntica debe ser la vida del sacerdote. A ustedes que me han seguido, dice el Maestro, en mis pruebas y en mis alegrías, a ustedes que han participado de mi vida, a ustedes que han prolongado mi condición de víctima y de sacerdote aquí en la tierra, les aseguro que en la regeneración del mundo, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Mateo 19:28. Padre eterno, Dios omnipotente, que nos amaste hasta sacrificar a tu único Hijo, para que fuera nuestro sacerdote y nuestra víctima, nuestro mediador. Reconoce la imagen viviente de tu adorable Hijo en los sacerdotes que lo ofrecen. Como Él, pasa cada uno de ellos haciendo el bien, expandiendo luz, dando el perdón, consolando los corazones. Son con Él dispensadores de tu caridad infinita y de tu misericordioso amor. Haz, oh Padre Celestial, que los sacerdotes de Jesucristo sean tan idénticos al modelo divino que al verlos tú puedas decir:
He aquí a mis hijos muy amados, en quienes tengo puesta toda mi complacencia. Escúchenlos. Lucas 3:22.